Algo que diga la montaña, algo que tenga que decir. Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de Cultura Archivo, programa realizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El programa Cultura Archivo busca presentar a diferentes personas en torno a la creación y al uso de los archivos para sus nuevas obras, personas que encontraron una fuente de inspiración en los archivos del museo. Este capítulo tiene como título Mi vida está relacionada con los archivos y está dedicado al director, guionista y productor ejecutivo Andrés Wood. Entre sus obras destacamos Historia de Fútbol del año 1997, que con tan solo 31 años es reconocido en el Festival San Sebastián con la mención Nuevos Realizadores. El Desquite, La Fiebre del Loco, Machuca del año 2004, elegida en varias encuestas como la mejor y más popular película de la historia del cine chileno. La Buena Vida del año 2008, que también fue galardonada con el premio Goya a Mejor Película Latinoamericana. Violeta se fue a los cielos, Gran Premio del Jurado, Sundance 2012. Ecos del Desierto, Ramona y Araña. El vínculo de Andrés con el museo partió el año 2010, cuando a través de bienes nacionales se donó al museo un cortometraje documental llamado Imágenes de la Memoria, dirigido por Cristóbal Azócar y producido por Wood Producciones. Imágenes de la Memoria es un retrato de algunos de los espacios en que se violaron los derechos humanos en Santiago de Chile durante la dictadura civil-militar de Pinochet y que presenta también al museo en construcción. Cuando el 2013 realizó la miniserie Ecos del Desierto, estuvo él y su equipo investigando los archivos del museo y al poco tiempo donó la miniserie, así como también la película Machuca, material que se puede visualizar en nuestro Centro de Documentación Audiovisual. Hoy día, Andrés nos contará acerca de dos realizaciones, trabajos en los cuales están presentes los archivos del museo, el trabajo de investigación y el proceso creativo. La miniserie Ecos del Desierto, que se estrenó el año 2013 por Chilevisión, a 40 años del golpe, y que relata la vida de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz. Y también de la Caravana a la Muerte, una de las operaciones más mortíferas de la dictadura en Chile. La operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos, entre ellos Carlos Berger, esposo de Carmen. Andrés nos contará también acerca de la película Araña, estrenada el año 2019 y que narra la historia de 3 militantes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad, un grupo de civiles armados de ultraderecha que con asesinatos y acciones de sabotaje contribuyeron a desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Por otra parte, invitamos a 3 personas relacionadas a la temática y que también son donantes del archivo audiovisual del museo y que ellos realizarán preguntas a las que Andrés contestará. Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y diputada de la República de Chile. Paz Ahumada, realizadora del documental Lumi Videla. Pedro Chaskel, cineasta y montajista de las películas más icónicas de nuestro cine, como por ejemplo El Chacal de Nahuel Toro, La Batalla de Chile, y realizador del documental De Vida y de Muerte, Testimonio de la Operación Cóndor. A continuación, veremos una cápsula que relata brevemente la trayectoria del cineasta y presenta los trabajos audiovisuales que nos convocan hoy, Ecos del Desierto y Araña. Luz, cámara y acción. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Algo que nos toca el hombro. Señor, usted está herido. ¿Dónde le lleva? ¡Responda! Tiempo que ¡Responda! queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan. Cuando a una mujer le quitan todo,
Aquí está todo lo que los familiares han encontrado de sus seres queridos. Pedacitos de hueso nomás. También le quitan el miedo. Yo voy a meter preso a todos esos huevos, ¿me escuchaste? otro camino de luz. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte. Apareció Gerardo. Hay que llamar a alguien. Reaparece miembro de Patria y Libertad que se presumió muerto por décadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no? Yo no necesito nada en especial. Y ya me contarás lo que te hizo esta señora. Si pudiera cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. ¿Todo? Es que me habría gustado nacer hombre Hombre. y tener cara de malo. Como él. ¿Quién le va a sacar en cara un pecadillo de juventud que pasó hace cuántos? Mil años atrás, por favor. En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. Así que tuvimos que inventarnos una guerra. Porque hay que morirse luego. Te lo ruego, sácame de aquí. Le ofrezco una entrevista, así cuenta su versión. Gerardo va a venir. Te va a llevar con él para siempre. Ese es tu sueño, ¿no es cierto? En el futuro el mundo nos va a ver como héroes de la libertad. Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia. Alguien tiene que morir. ¿Cuánta gente más ha matado? El trabajo de archivo o de investigación con los archivos, particularmente con el Museo de la Memoria, para Ecos del Desierto, fue fundamental en verdad. Primero que nada, nosotros veníamos de una cultura donde costaba mucho conseguir archivos. O sea, yo quiero recordar un poco que cuando hicimos Machuca, y hubo como una revelación de programas de televisión, primera vez que vi imágenes en colores de ciertas cosas, y nosotros ya la estábamos terminando de filmar, entonces fue como nos sentimos muy frustrados, y creamos imaginario, bueno, con los trabajos en blanco y negro en general, la batalla de Chile fue muy importante, pero nunca contamos con un lugar donde existiera una mirada a la historia reciente de Chile. Entonces, el Museo de la Memoria el Archivo del Museo de la Memoria pasó a tener ese lugar en nuestro imaginario de cómo trabajar. Quiero decir que no quiero ser injusto porque esto es un proceso de investigación que generalmente lo lideran otras personas. Yo pido las cosas y así como método para que también esto no son tesis, sino que son trabajos audiovisuales con una mirada subjetiva, donde nunca se intenta tomar toda la historia, sino que justamente trabajar con los elementos reales, pero obviamente con una mirada, con una visión. En ese sentido, particularmente en ECO fue importantísimo, porque fue la primera aproximación. A mí, hace tiempo yo tenía la idea de trabajar con la Caravana de la Muerte. Obviamente habían libros en el Museo de la Memoria trabajamos con las únicas imágenes que habían de esos helicópteros, ¿no es cierto?, de un señor Castro, que recuerdo. Soy muy malo para los nombres, no quiero ser injusto en eso, ¿no? Pero además trabajamos con un montón de nombres que nos dieron la posibilidad de preguntar por ellos. Más allá del imaginario real, de época, y ECO es un poco es una serie que intenta tomar del 73 hasta el 2003 más o menos, ¿no es cierto?, de 2004, 2005 en verdad, ¿no es cierto? Y ese periodo lo tenía totalmente archivado, documentado, ordenado el Museo de la Memoria, así que fue muy, muy importante. Y en Araña fuimos inmediatamente, fue la primera fuente del mundo de Patria y Libertad,
Obviamente nosotros teníamos cierta cultura después de haber trabajado en todos los proyectos que habíamos trabajado, pero tampoco había mucho material ahí, hay que decirlo, ¿no es cierto? Quizás trabajamos una nueva mirada de la estética en Araña a través de esta nueva documentación, y le dimos un carácter muchas veces saliéndonos de la realidad de adrede en esta historia del pasado. Esta película está dividida, ¿no es cierto?, en una historia del presente, hoy día, y esos mismos personajes en el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Y de alguna manera había una mirada de hacer un poco más fábula ese espacio, más irreal. ¿Ah? Y creo que el arte fue muy importante en eso. Con respecto a Araña, nos sirvió, o sea, mucho los contactos que hicimos a través del Museo de la Memoria. O sea, una parte, así, hay puntos claves en la decisión de hacer ciertas películas. Y cuando yo vi el documental con el signo de la araña de Heinosky Schumann, que no sé si se pronuncia así, discúlpenme, fue como, o sea, ¿cómo lo hacemos, digamos? ¿Cómo impresionante esta historia hay que contar, estos personajes? ¿Cómo se habla, cómo habla este mundo con el presente? Y justamente Araña, a diferencia de Machuca, por ejemplo, está conectada literalmente con el presente, poniendo a los personajes en el presente y tristemente conectada con el presente que estamos viviendo hoy día, yo pienso. José Manuel ha sido un pilar, siempre está dispuesto a ayudarnos, y ahí Judith Cárdenas, que fue la persona con que trabajó con él, siempre me dice, oye, la mejor disposición y de alguna manera el mayor entusiasmo de que los proyectos ocurran. Y eso, no todas las instituciones tienen eso, y depende obviamente de la gente que está trabajando, y que es José Manuel Rodríguez. Y así que yo muy agradecido del Museo de la Memoria en ese sentido. Los archivos fueron bastante importantes en los procesos creativos de ECO y de Araña, en distintos niveles. O sea, y quizá ahí me voy a repetir porque quizá en la respuesta anterior incorporé un poco parte del proceso, ¿no es cierto? Pero nosotros que hemos trabajado, a esta altura no sé por qué, pero con la memoria reciente o con la memoria directamente, en nuestro proyecto, ya sea de serie o de película, digo, nosotros como equipo, tenemos una intuición, esa intuición vamos a buscar archivos, vamos a buscar fuentes, vamos a aprender. O sea, parte importante de estos procesos, yo no llego con una tesis tan clara, me gustan los personajes, y de alguna manera empiezo a decir, oye, estos personajes, ¿en qué medios se mueven? ¿En qué contexto? Y ese contexto pasa a ser, ¿no es cierto?, la historia con mayúscula, digamos, no la historia de la película. Y ahí viene uno a tratar de encontrar todas las particularidades de cómo entrar a la historia yo siempre digo por el ojo de la llave, digamos, ¿no es cierto? Porque cómo encontrar la mirada para hablar de un periodo a través de los personajes que uno se enamoró. Y ahí el archivo tiene mucha relevancia, desde informarnos, contarnos detalles, objetos, pero siempre de alguna manera hay ciertas obsesiones que tienen que ver con la mirada más autoral y de donde uno se fija, digamos, donde uno fija la mirada, que muchas veces no tiene nada que ver con lo general. Y a mí personalmente me gusta trabajar con los archivos. Cuando digo archivos, no solo archivos visuales, ¿no es cierto? Puede ser libros, puede ser fuente, puede ser entrevistas incluso. Entonces los archivos para mí no son solo fuente de información, sino son fuente de inspiración. Hay que decir que en ECOS hay toda una parte que es casi más objetiva, ¿no es cierto?, que recrea la época y va contando los grandes hechos históricos, políticos, o más que los grandes hechos, en la mirada, ¿no es cierto?, de Carmen sobre ciertos hechos que van, porque como nosotros transcurrimos más de 30 años, ¿no es cierto?, en la historia del personaje,
del 73 hasta el 2004-2005. Entonces, ocupamos esos archivos directamente y los remiramos a través del personaje, ¿no es cierto? Es como aparecen cierto hito, aparece obviamente el golpe, aparece la democracia, aparece la vuelta a la democracia, aparece Pinochet, el juicio de Pinochet, las reacciones, aparece, recreamos a partir de los audios de la defensa que hizo Carmen Hertz para juzgar a Pinochet, recreamos esa secuencia quizás literalmente, usamos, que para mí fue muy emotivo, y eso creo que tiene que, muchas de esas fotos salieron tengo la sensación, no estoy totalmente seguro, del Museo de la Memoria, que son los pocos restos que quedan de estos personajes, de estos detenidos desaparecidos, muchos, pero asesinados todos, digamos, por la caravana de la muerte. Y eso para mí, poner esas fotos en la televisión, entre comillas, pública, que no es pública, pero abierta, fue un hito muy, muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Y agradezco mucho que existieran esas fotos, porque le da un contexto de realidad, no solo realidad, sino, para mí fue, cuando los vi proyectados, o sea, puestos, digamos, en la televisión, fue muy potente ponerle cara a esas personas que fueron asesinadas por esta terrible caravana a la muerte. Y con Araña fue un poco distinto de nuevo, ¿no es cierto? Es como, me acuerdo que no estaba, porque yo vi primero en YouTube, hoy día uno puede ver cosas en YouTube también, esa otra, vi partes del documental con el signo de la araña. Hay 3 o 4 libros, o no hay mucho más de lo que hay de lo que fue Patria y Libertad. Hay ciertas miradas del nacionalismo en esos años en Chile, o de la historia nacionalista. Todo eso obviamente es fácil de adquirir y ver, pero sí, insisto, el poder contactarnos con los autores fue a través de contactarnos con la película completa. Después decidimos poner esa parte importante de esa película, porque para mí era importante decir, oye, esto es verdad, y mezclamos el documental, un poco lo que me pasó a mí, que la doctora, ¿no es cierto?, que está hablando con Gerardo, se mete en YouTube a preguntar y empieza a ver estas imágenes que parecen irreales, digamos, y eso yo siento que nos dejó la libertad de mostrar un poco este grupo, ¿no es cierto? Y fue ocupado literalmente un pedazo bueno, esas imágenes de esa época son maravillosas, son impresionantes. Y ese contacto lo hicimos a través del museo. Ya, me preguntan cómo percibo yo el producto, la obra finalizada, y cuesta mucho opinar porque uno está muy adentro. Te puedo contar, me puedo decir un poco qué siento o cuál fue la sensación del proceso. Y Ecos fue un proceso muy apresurado, muy rápido, porque estaba esta urgencia comercial, entre comillas, que el canal quería sacar esto para la celebración de los 40 o la conmemoración de los 40 años del golpe. Y entonces fue un trabajo como intenso, que estábamos filmando y no teníamos todavía terminado el guión del capítulo 4, y eso implicó muchos problemas de producción, pero a la vez, personalmente, tenía conciencia de estar con algo para mí muy importante, y esa sensación estuvo a lo largo de todo el proceso que me pasa y me ha pasado, y es la manera que yo trabajo. O sea, independiente que estamos contando una tragedia, había una riqueza humana en la historia de Carmen. Yo estaba totalmente, o sea, tengo una admiración tan importante por ella que me daba mucho gusto poder estar contando esta historia. Sentía que era un gran privilegio. Y como lo dije anteriormente, el hecho de que esta historia tuviera una vitrina popular, en el sentido de una televisión, que lamentablemente no era la televisión abierta, o sea, la televisión pública, sino era la televisión privada, pero finalmente estaba
Jaime Aguirre, Pablo Morales, que venían quizás de la televisión pública, Ángela Poblete también, que empujaron por este proyecto y que tuvo encima una acogida de público y tuvo, como te digo, momentos muy emocionantes, particularmente lo que decía recién, de poder ver rostros de esos detenidos desaparecidos en esa vitrina, aunque haya sido 40 años después. Para mí fue la sensación de estar haciendo algo muy, muy importante. Me sentí muy orgulloso de estar involucrado en eso, muy agradecido, y no tengo ningún pudor decir que obviamente que me sentí también muy feliz de que la historia de Carmen Hertz, que representa a tantos más y a tantas más, tuviera un espacio de calidad, una vitrina de masividad, y tratamos de rendirle ese homenaje haciendo la mejor obra que pudimos, dadas las condiciones. Entonces, me sentí muy orgulloso. Con Araña es otro tipo de orgullo. Hay algo que fue un proceso distinto. Es como intentar no juzgar y no. Me costó mucho más, porque evidentemente los personajes era otro lado de la historia, ¿no es cierto? Y me sentí bastante agobiado y bastante con ganas de salir de ese proceso, digamos, aunque me siento orgulloso del trabajo que hicimos todos. Para mi gusto, es una película que vale la pena que exista, pero la sensación íntima es muy distinta que con Ecos del Desierto. Hola Andrés, soy Carmen Hertz. ¿Qué tal? Andrés, tú en tu obra cinematográfica, películas, series, siempre has abordado temas de memoria colectiva, lo que está instalado en el imaginario de la sociedad chilena. Por una parte, el tema de la política de exterminio de la dictadura, que la abordaste en la serie Ecos del Desierto, y también abordaste la exclusión social y los intentos de inclusión que se hizo durante la Unidad Popular y que lo interpretas tú en Machuca. Respecto a los Ecos del Desierto, Andrés, quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué te motivó para que fuera el episodio criminal de la Caravana de la Muerte lo que eligieras para hacer una serie justo cuando se cumplieron los 40 años del golpe militar del 73, que era una fecha extremadamente importante, no solo para el movimiento de derechos humanos, sino yo diría para el conjunto de la sociedad? Eso quería preguntarte. ¿Qué te motivó a elegir ese episodio? Gracias, Carmen, por tu pregunta. Te ves muy bien. Me alegra mucho escucharte. Hace tiempo no te veo. Mira, a ver, esta pregunta tiene una historia quizá. Acá hay una semilla puesta que tiene que ver con mi otra vida, digamos. Yo soy economista de profesión e intenté, digamos, estudiar cine, algo estudié, trabajé como economista un año y ahí salté a la fotografía. Y cuento esto porque dentro de ese proceso, mientras me metía en el cine, tuve un trabajo que consistió a partir de los microfilms que había sacado la Vicaría de la Solidaridad cuando estuvieron a punto la dictadura de Pinochet meterse adentro, los curas, creo que fue Goich, microfilmó todo esto y lo mandó a La Haya, que son los 10.000 recursos de amparo que habían ahí, y lo mandó a la Universidad de Notre Dame. En la Universidad de Notre Dame yo estaba trabajando con ellos y surgió la posibilidad de hacer un archivo, o sea, en el fondo estamos hablando ya post-dictadura, estoy hablando del año 90, ordenar estos archivos para que la gente pudiera investigar. Entonces se hizo una base de datos y yo tuve el trabajo, mientras trataba de estudiar cine, yo tuve el trabajo de leerme los 10.000 recursos de amparo, que lo leí como en casi 3 años, trabajando obviamente no todo el tiempo, y
clasificándolo. O sea, en el fondo era todo un seguimiento a cada persona, dónde lo habían visto última vez, quién lo había visto, dónde había desaparecido, o dónde estaba, qué le hicieron. Y fue muy fuerte para mí. Más allá de todo el conocimiento, esto es pre-informe rating, y es muy fuerte porque la sensación de que una historia no estaba contada, de que había una complicidad del poder civil de una manera terrible, del poder político peor, y de la justicia, y la prensa, y finalmente todo esto, yo sé, de alguna manera, lo que me pasó con escuchar la historia de Carmen, después de que en ese minuto llevaba 30 años intentando, y después de todo lo que vivió, tener la oportunidad de hacer pública esa historia, me pareció muy relevante. Sinceramente, la razón más importante de por qué quise hacer ese caso era porque intuitivamente me parecía muy emblemático, porque de alguna manera era el terror aleatorio, más encima era como la marca que se estaba dejando, era más encima profundizando un poco, pero antes de elegir hacerlo realmente, porque siempre tuve dudas de hacerlo, era cómo el ejército mismo se rompía, y se rompía su tradición, no solo democrática, que estaba rota antes, sino dentro del mismo ejército habían tantas caras tan distintas, pero finalmente lo que me movió a hacer Eco del Desierto sin duda fue la historia de la Carmen, que tuve la suerte de que quisiera contármela. Y siempre voy a estar muy agradecido de la libertad que me dio, porque me dio toda la libertad del mundo, y de la profundidad con que fue capaz de transmitirme. Y la razón más importante de hacer Eco del Desierto y revisar esa memoria es la misma rabia y sentido de injusticia, y que esto tiene que conocerse. Hola Andrés, mi nombre es Paz, soy realizadora del documental Lumi Videla. Ella fue una mirista asesinada por los aparatos represivos de la dictadura y además fue víctima de uno de los montajes comunicacionales más brutales de la época. Quisiera preguntarte cuáles son tus recomendaciones para las nuevas generaciones de cineastas que estamos interesados en trabajar temas de memoria. Y además, ¿cómo relacionarías tú el vínculo pasado-presente y su importancia, además, no solo en rescatar la memoria, sino que también en vincularla con los procesos de transformación social que estamos viviendo como país? Me cuesta a mí el tema de recomendación, ¿no es cierto? Yo siempre siento que esto, finalmente, al menos este medio, lo veo muy relacionado a la necesidad de tener una voz, ¿no es cierto? Entonces la recomendación siempre es hacer una película, hacer un documental, es la necesidad de querer contar esa historia a través de tu óptica, ¿no es cierto? Y en procesos tan particulares que son tan colectivos, pero a la vez tiene que ser tan personal para que tenga sentido. Entonces mi recomendación es esa, o sea, es seguir las bases de cualquier obra que tiene ambición artística, y que tiene una necesidad, que cada uno tiene una necesidad de contar. Entonces esa es mi recomendación. Y segundo, yo creo que es interesante, estamos frente a un desafío muy importante. Creo que pasa que el exceso de información, el exceso de acceso a la cantidad de información que tenemos de todo a esta altura, muchas veces inhibe. Y también yo creo que hay que tener un grado, no hay que perder esa capacidad, esa frescura, esa ingenuidad para meterse en los proyectos, siento yo. Yo lo he ido perdiendo y me cuesta cada vez más meterme en algo, enamorarme de algo, y tiene que ver con que la sensación que, entre comillas, entre más conozco, más inmóvil me pongo, más me cuesta moverme, más me cuesta. Y yo siento que hay que respetar esa intuición, hay que creer en lo que uno quiere hacer y decir, y hay que obviamente creer en que la mirada propia va a ser lo relevante. Entonces, esa es mi recomendación. Siento que lo que
que lo que está pasando hoy día, obviamente me siento orgulloso porque siento que el arte, no solo el cine, sino el arte en general, ha tenido una mirada, se ha dicho mucho, pero es verdad, pienso yo, ha tenido una mirada un poco de estar advirtiendo cosas que pasan subterráneamente, ¿no es cierto? De estar trabajando con el subtexto, que es lo que trabaja una buena película o una buena obra de arte, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que aparezcan nuevas voces, y quizá esa es el gran debe de todo esto, ¿no es cierto? Sigue siendo el cine un espacio bastante elitista o muy elitista, y yo creo que en el fondo este movimiento tiene que lograr a que nuevas voces tengan el espacio para la creación y para que sus obras sean vistas, y yo estoy tratando de intuitivamente, porque cuando uno le mete, siento mucha cabeza, entender qué está pasando. Yo todavía no entiendo bien qué es lo profundamente que está pasando, salvo de lo obvio, ¿no? Tus películas, tus obras en general, es decir, llama la atención por su relación permanente con la historia de este país. Es decir, nuestra realidad es lo que se ha desarrollado en tu generación, es un poco más nueva que la mía, pues ha tenido expresión privilegiada, casi diría yo, en las películas que has hecho. No sé si en todas, pero en las que me impresionaron a mí. Ahora, dentro de esto, has usado, lo han repetido varias veces, sin material de archivo. Llamémoslo más que de archivo, en este caso, documental. En cuanto a que son registros que vienen directamente de la realidad, que según el texto que le pongan puede ser interpretada de diferentes maneras por lo menos. Pregunta entonces, ¿no ha pensado nunca en hacer un documental? Sí, sí, la verdad que en el fondo a mí dentro de las cosas que, bueno, primero que nada, y no lo digo de profundamente, no me siento parte de una generación casi, porque yo soy bisagra, ¿no es cierto? Mi generación es muy pequeñita, ¿no es cierto? Están los más jóvenes y los un poco mayores, entonces tengo pocos cineastas como que entramos a esta generación que no pudimos estudiar en escuelas que no existían, por último. Y dentro de eso, admiro mucho tu generación. Y admiro mucho particularmente, y yo me he nutrido de muchos trabajos que tú has estado involucrado, así que te agradezco formalmente, y creo haber ocupado muchas imágenes tuyas en Pienso en Ramona, en El Mundo. Ramona, no sé si viste algo, pero Ramona intenta, no sé si llegamos tan a fondo, pero intenta trabajar con el tema de la inmigración, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad, en una época ficticia, quizás no fue a los finales de los 50 como ocurrió, pero a finales de los 60, y ahí nos nutrimos mucho me acuerdo, de trabajos tuyos, frases de trabajo, no sé, hay un trabajo que hicieron ustedes como generación de ser capaces de tener una mirada frente a la realidad. Obviamente también, disculpa todo esto largo, pero también nunca te lo había dicho también, obviamente para mí El Chacal es la película más importante quizás de Chile, yo creo. O sea, es la película que a mí todavía me emociona ver, que la veo, y pienso que ahí se ocurrió algo mágico, digamos, ¿no es cierto?, por el momento, pero por tu montaje, por la foto de Andrés Río, por la dirección y lectura de Miguel, ¿para qué decir?, por Nelson Villagra entonces, solamente quería contarte eso, que calladamente también tu material de ficción y
de todo, incluso al sur del mundo. Ahora estaba viendo unas cosas que tenía cuando fuimos a Isla Toto, que vimos, la primera cosa que vimos fue al sur del mundo. Entonces, gracias por eso. O sea, yo siento que, y eso a mí me ha pasado, y tengo la vocación de alguna manera registrar, tengo mucho registro, pero no soy capaz de darle algún contenido. El único trabajo documental que hemos hecho, para mí, tiene mucho valor. Yo fui un productor y director secundario, diga, pero participé como dirección también con Rolando Paso y con Rosario López. Hicimos un lugar que se llama El lugar más bonito del mundo, que es una serie que cuenta, que hacemos un seguimiento a 16 personajes que se cambian de campamento a casa propia. Y ha sido la experiencia más rica humanas que he tenido, y me tiene muy orgulloso, una obra que me tiene... Yo siempre estoy soñando con tener esa libertad para trabajar el documental, y de alguna manera tengo que decirlo que parte importante de todas las historias tienen que ver con entrevistas, que nunca ocupo en algo porque no soy capaz de darle, quizás soy muy cuadrado y necesito tener control, o creer tener control, pero sí hay un tema, valorando todo el trabajo que hicieron ustedes como generación, hay un tema del registro de Chile que sí me interesa más que el documental, te diría, de decir, oye, esto tiene que estar grabado en algo para que se vea. Y es lo que me pasó también contaba con Ramona cuando fuimos a ver a la Biblioteca Nacional, donde hay ciertas investigaciones donde se entrevista a personas, y solo eso, se entrevista y quedan ahí. Para mí fue de tremendo valor. Así que eso, o sea, entonces no tengo la vocación de documental natural, pero sí creo mucho en el archivo, y creo mucho en ¿cómo se llama?, en capturar registros, y eso tengo mucho. Yo leí en alguna parte, o escuché en la radio, ya no me acuerdo, y espero que no sea una incidencia, pero que tú estabas filmando, grabando, registrando lo que está pasando actualmente. No, a mí te cuento lo que me ha pasado con eso. Y una experiencia un poco, es lo que te dije, yo he intentado estar en eso, pero me ha costado encontrar la mirada, mucho. Entonces admiro la seguridad con que Patricio Guzmán viene a mirar esto, y la filma de una, y yo no he tenido la capacidad de encontrar la mirada, y nosotros hicimos ciertos compromisos. Primero, el estallido, obviamente, y después dijimos, no, yo soy de los que creen que el proceso constituyente es el gran hito. Dijimos, sigamos el proceso constituyente, y nos quedamos en la mitad, y después decimos, pero este proceso nace ¿por qué? Por las fracturas del país, y dentro de esas fracturas del país dijimos, oye, ¿cuáles son las fracturas más relevantes? Bueno, dijimos, la niñez, y nos pusimos a trabajar en eso, en la niñez. Entonces, pero ha sido un proceso, es así, entonces tenemos registro de todo, pero esta búsqueda me cuesta definirla. Entonces, concretamente no estoy haciendo algo concreto, pero sí estamos en la búsqueda constante de lo que te decía un poco antes, de cómo uno es capaz de... Yo sé que no hay que ser ansioso frente a eso, pero tener la otra mirada. Yo siento que por los medios hoy día está todo el mundo grabando, todo el mundo... y me parece fantástico, o sea, está registrado de una manera increíble, pero hay algo que todavía yo no he sido capaz de encontrar en eso. En el proceso se encuentra eso generalmente, ¿no? Sí, pero parece que... No, sí, pero estoy un poco ansioso, y me pasa también que estoy en la ficción, estoy a punto de partir una serie en Colombia, entonces esto requiere obsesión. De esta forma finalizamos el programa Cultura de Archivo y el 6º capítulo denominado Mi vida está relacionada con los archivos. Quisiera recordar 2 momentos. El martes 3 de marzo de este año, iniciando el ciclo de cine colección, exhibimos Araña en el auditorio del museo. Tuvimos un conversatorio con Andrés
y que coincidió con las marchas y protestas de la derecha y que en su forma de vestir y su actuar se parecía mucho al movimiento Patria y Libertad de los años 70. Un acierto de la película y de su realizador. También dedicar este capítulo a Juan Ángel Torti, realizador, camarógrafo y uno de los primeros donantes del museo, que falleció el 26 de noviembre de este año y que por su generosidad y liberación de su material fílmico del 11, 13 y 14 de septiembre de 1973 ha sido utilizado en más de 100 realizaciones y en concreto acompañando los créditos finales de la miniserie Ecos del Desierto. Así como el trabajo de Torti ha servido como inspiración a muchos realizadores y en especial a Andrés, esperamos que los trabajos de nuestro invitado de este capítulo se transformen en un material valioso que sea consultado y utilizado por las nuevas generaciones de cineastas y audiovisuales. Agradecimiento a quienes participaron del capítulo: Carmen Hertz, Paz Ahumada y Pedro Chaskel. También la colaboración de Judith Cárdenas de Good Producciones por el material audiovisual, fotográfico y también por el apoyo constante en estos años. También al área de colecciones e investigación, liderado por María Luisa Ortiz, quienes apoyaron en cada capítulo con material perteneciente al archivo del museo. Y al equipo de producción, obviamente, al equipo de producción y extensión, quien produjo y realizó Cultura de Archivo. Alejandra, Ángel, Bruno, Camilo, felicitaciones. Y agradecer al público, que semana a semana siguió Cultura de Archivo. Si quieren nuevamente revisar la temporada, pueden encontrar todos los capítulos en el sitio Conectados con la Memoria y en el YouTube del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Un abrazo y hasta siempre.